Ciertas verdades cuestan carreras, otras cuestan matrimonios, privacidad médica o el derecho a la tranquilidad. Los tribunales reescribieron cuerpos. Los titulares expusieron vidas sin permiso. Cámaras siguieron a niños antes de que pudieran elegir. En moda, deporte, cine y ley. La transición no terminó con la lucha. Cambió de forma. Esta noche, estas historias plantean una pregunta sutil. Cuando vivir con honestidad exige un precio, ¿quién decide cuál debería ser ese precio? Hunter Schafer. Antes de empezar, nos encantaría saber desde dónde nos ven, ¿a qué hora es allá? Sus comentarios nos ayudan a entender cómo viajan estos relatos por lugares y horas. Hunter Schafer creció en Carolina del Norte, lejos de capitales de moda y estudios cinematográficos, en un sitio donde las normas de género eran rígidas y se aplicaban en silencio. Desde joven aprendió que sobrevivir era editarse a sí misma, eligiendo qué realidades mostrar, cuáles debían ser privadas. El arte fue su refugio. Dibujo y diseño ofrecieron lenguaje para sentimientos que no tenían audiencia segura aún. Ese balance cuidadoso se rompió en su adolescencia, cuando Carolina del Norte aprobó el proyecto de Ley 2, limitando el acceso a baños para personas trans. Schafer apareció públicamente no como artista, sino como demandante. Junto a grupos de derechos civiles y otros estudiantes, desafió la ley permitiendo que su identidad fuera debatida en tribunales y noticias antes de controlar la narrativa. La visibilidad tuvo un precio. Su nombre circuló nacionalmente ajeno a su propia voz. Cuando el éxito llegó por la actuación, el riesgo cambió en lugar de irse. El público tomó su identidad como el titular y su oficio como pie de página. Schafer respondió recuperando la autoría. Coescribió capítulos, creó proyectos originales y prefirió silencio donde se esperaba confesión. Se negó a convertir su vida en lecciones para consumo público. Hoy Hunter Schafer se ubica entre influencia y moderación. Su legado no es activismo forzado, sino presencia firme insistiendo en que la dignidad existe sin explicaciones. Cree que la visibilidad crea libertad o mueve la presión. Pete Burns. Pete Burns emergió en la Gran Bretaña de los 80 como voz y rostro inconfundible de Dead or Alive. Una figura que alteró expectativas pop antes de que la cultura tuviera términos para lo que inquietaba. Desde el inicio, su aspecto provocó fijación. Cabello, maquillaje, cirugía, género, deseo. Las preguntas le seguían más fuerte que la música. Burns rara vez ofrecía aclaraciones. La ambigüedad fue su armadura, forma de sobrevivir a industria que exigía definiciones para el control. La fama amplificó el escrutinio. Entrevistas se alejaron de composición hacia anatomía y rumores. Tabloides especularon sin descanso sobre su cuerpo y sexualidad, volviendo a una persona compleja en espectáculo. Fuera del escenario, Burns vivió sin etiquetas simples, casándose con Lynn Corlett en 1980. Y luego formando unión civil con Michael Simpson décadas tras separación. Cada relación fue evidencia para extraños, no experiencia privada. La presión trajo consecuencias. Al multiplicarse cirugías, creció juicio público. Siguieron fallos médicos y el relato se endureció en caricatura. Burns ya no era discutido como artista envejeciendo en industria cruel, sino como advertencia o burla. El control sobre su historia se desvaneció, reemplazado por mofa disfrazada de fascinación. Pero Burns nunca se disculpó por existir visiblemente. Rechazó que la coherencia debiera consuelo a nadie. Al morir en 2016, el ruido continuó, pero el hombre detrás permaneció irresuelto por diseño. Su legado no es claridad, sino rechazo. Caitlyn Jenner. Caitlyn Jenner vivió parte de su vida pública fingiendo certidumbre. Como campeona olímpica, figura de televisión y patriarca en familia célebre, aprendió a ocupar roles que premiaban disciplina y silencio.
Mucho antes de haber lenguaje o seguridad para su verdad, sobrevivió dominando expectativas creyendo que la privacidad era el precio de la estabilidad. Ese equilibrio colapsó en 2015. Tras décadas de rumores, Jenner habló con la periodista Diane Sawyer, terminando con la especulación mientras perdía el control. Semanas después, una portada de Vanity Fair la presentó al mundo con precisión. Hubo aplausos, pero también escrutinio. Su físico se volvió un documento público. Su pasado era reexaminado cada noche. Cada gesto fue medido contra un concepto de autenticidad que ella no diseñó. Al mismo tiempo, una tragedia ensombreció el instante. Ese año, un choque múltiple, involucrando a Jenner, causó la muerte de Kim Hao, arrastrando procesos legales y juicios al foco junto a su transición. La coincidencia unió identidad con controversia de formas que ningún anuncio pudo frenar. Jenner no se retiró. Siguió apareciendo, hablando y siendo centro de debates, aun cuando el apoyo público se fracturó. Su historia muestra los límites de la visibilidad. Reinventarse puede atraer atención, pero no disuelve las consecuencias. El legado de Caitlyn Jenner reside entre valor y costo, recordándonos que la verdad, siendo pública, nunca vuelve a ser propia. Visibilidad libera o redefine la vigilancia. James Dean nació en Marion, Indiana, en una nación de posguerra ansiosa de héroes. Desde el inicio rechazó la obediencia, tratando la actuación no como show, sino como expresión. Se formó seriamente usando métodos que honraban la verdad emocional sobre el brillo, alejándose de la masculinidad que Hollywood vendía. El éxito fue súbito. East of Eden y Rebel Without a Cause lo volvieron ícono de rebeldía, fragilidad y deseo. La imagen se fijó más rápido que el hombre. Los estudios buscaron un ideal comercial mientras la prensa exigía definiciones. Dean se negó. Al preguntársele sobre su sexualidad, rechazó la pregunta diciendo que no quería vivir con un brazo atado. En los años 50, tal postura era un riesgo real. La ambigüedad fue su plan. No provocación, sino resguardo. Al negar etiquetas, Dean salvó su intimidad en un negocio que exigía certezas. Pero el precio fue la soledad. Siguió observado, rumoreado y sin el anonimato que buscaba. El quiebre fue repentino. En 1955, Dean murió en un choque a los 24. Su deceso congeló el mito, pero cayó la voz que pudo cuestionarlo. James Dean sobrevive como enigma. Su valor está en lo que no aceptó ser. Deja tu opinión sobre James Dean en los comentarios, dale me gusta al video y suscríbete al canal. Andreja Pejic. Andreja Pejic nació en Tuzla, Bosnia, y pasó su infancia temprana marcada por el desplazamiento luego de que la guerra empujara a su familia hacia Australia. Desde joven se percibió como mujer, pero aprendió que sobrevivir exigía observación cuidadosa, en lugar de confrontación. Se adaptó analizando reglas en silencio y guardando su verdad para el momento preciso. Descubierta siendo adolescente, Pejic llegó a la moda mediante una paradoja que la industria no sabía cómo resolver del todo. Su belleza andrógina circulaba sin problemas entre prendas masculinas y femeninas, fascinando a diseñadores internacionales, mientras su intimidad permanecía resguardada. El triunfo llegó pronto, pero dependía de la ambigüedad constante. La imagen era exaltada, la persona seguía limitada. En 2014, Pejic prefirió la coherencia antes que la simple autorización. Declaró públicamente ser mujer trans y tuvo cirugía de reafirmación, planteándolo como un logro y no una reinvención. Expertos del sector auguraron su retiro y olvido. Al contrario, su carrera avanzó con fuerza. Desfiló en pasarelas importantes, lideró campañas globales y fue la primera mujer trans en la portada de GQ Portugal. El juicio no cesó jamás. Las entrevistas solían derivar en anatomía y transición, intentando reducir su labor a mero morbo mediático. Pejic actuó con moderación, negándose a escenificar dolor o justificar su físico.
Habló sobre disciplina, autonomía y talento. Hoy Andreja Pejic simboliza el progreso real. Su trayectoria prueba que la constancia transforma sistemas abriendo camino para otros. Caroline Cossey. Caroline Cossey nació en Inglaterra en una época donde la supervivencia trans dependía de la invisibilidad absoluta. Desde muy joven aprendió a moverse con cautela, prefiriendo siempre la discreción sobre la declaración. Tras su cirugía en el extranjero a fines de los 70, volvió decidida a vivir en privado, creyendo firmemente que la normalidad sería su escudo. Esa idea se derrumbó a inicios de los 80. Cossey inició un modelaje exitoso e incluso actuó en la cinta de Bond For Your Eyes Only. Pasaba desapercibida hasta que el tabloide News of the World publicó su historia privada sin permiso. Al instante su historial médico se volvió espectáculo. El artículo atrajo burla y juicio moral que ella nunca aceptó llevar. Las consecuencias fueron súbitas. El modelaje terminó pronto. Los nexos laborales se enfriaron. Peor fue el daño psicológico. Cossey dijo que la exposición fue desestabilizadora, forzándola a revivir traumas por la presión pública de respuestas. Su identidad ya no era suya, era de los titulares. Cossey no desapareció jamás. Escribió sobre su realidad en memorias que recuperaron su autoría y cuestionaron que sobrevivir exigiera vergüenza. Hablar era riesgoso, pero el silencio no era seguro. Caroline Cossey es recordada hoy por su gran aguante. Su relato vital muestra cómo la curiosidad sin el consentimiento se vuelve violencia real. Su legado es una advertencia. La privacidad es dignidad propia. Chaz Bono. Chaz Bono nació en la fama mucho antes de comprenderse a sí mismo. Como hijo de Sonny Bono y Cher, su vida transcurrió bajo observación constante, con cámaras, entrevistas y expectativas moldeando cada momento público. Desde la infancia hubo una disonancia silenciosa entre presentación e identidad intensificada, más que suavizada por la celebridad. Por años, Bono vivió verdades parciales. En los años 90 se declaró lesbiana, un paso que trajo visibilidad pero no coherencia. El desajuste profundo persistió, afectando su salud mental y estabilidad. Tras años de reflexión y terapia, Bono reconoció que vivir como mujer ya no encajaba con quien era. En 2009 comenzó su transición, prefiriendo la claridad sobre el aguante. El proceso fue público. Los medios calificaron la transición como una ruptura, en lugar de una necesidad. Su madre, Cher, tuvo dificultades al inicio, mostrando confusión y pena antes de avanzar hacia la aceptación. Su relación cambiante se volvió parte del relato, exponiendo el esfuerzo privado que las familias realizan cuando el cambio ocurre bajo los focos. En 2011, Bono participó en Dancing with the Stars. La decisión provocó rechazo, boicots e indignación política. Él continuó pese a todo, negándose a retirarse. La participación misma fue una forma de insistencia, no de actuación. Hoy Chaz Bono trabaja en cine, televisión y activismo. Su historia desafía la idea de que la transformación pertenece a la juventud. Muestra que la alineación puede llegar tarde y que elegir la verdad tras una larga resistencia tiene su propio costo. Jessica Alves. Jessica Alves heredó la conciencia pública mediante extremos. Nacida en Brasil y radicada luego en el Reino Unido, fue conocida como Rodrigo Alves, el Ken humano, figura creada con incesantes cirugías plásticas. Tales procesos prometían control y elogios, dando alivio temporal a una disonancia interna que aún no lograba nombrar. El show traía peligros reales. Cirujanos avisaron de serias secuelas, mientras el daño en tejidos corporales crecía. En programas como Botched,
Los doctores negaron más cirugías, advirtiendo el riesgo de necrosis y lesiones definitivas. Lo que la audiencia veía como curiosidad era para Alves un físico llevado al límite, buscando estabilidad propia, no fama. En 2020, la historia giró. Alves se declaró mujer trans y empezó a vivir como Jessica. Aquello redefinió años de cambios no como vanidad, sino como supervivencia errónea. La atención subió mucho, pero cambió el tono. El interés siguió enfocado ahora en transición, identidad y datos médicos. Alves no retrocedió. Habló de pesar fragilidad y el precio de actuar con certeza para otros. La visibilidad trajo apoyo y mofa, permitiendo unir verdad íntima y vida social. Hoy Jessica Alves vive más allá del personaje. Su relato muestra cómo el espectáculo tapa la angustia y que la solución llega a veces tras el daño. Su legado no es el cambio, sino la prudencia, pues la admiración suele ocultar sufrimiento.